Hola amigos, bienvenidos a su canal Problemas de Ingeniería. En esta ocasión vamos a resolver un circuito eléctrico utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff y el método de sustitución directa para resolver el sistema de ecuaciones resultante. La ley de voltajes de Kirchhoff, o también conocida como la ley de las mallas, dice lo siguiente: en una malla o en un lazo totalmente cerrado, la suma algebraica de todos los voltajes debe de ser igual a 0. Tenemos el siguiente circuito eléctrico y nos pide determinar la magnitud de la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de cada una de las mallas. El paso número 1 para resolver este problema es identificar el número de mallas presentes en el circuito. Este circuito tiene 3 mallas: la malla A, que es equivalente al primer lazo totalmente cerrado, formado por la fuente de 40 volts y por la resistencia de 100 ohms. Tenemos la malla B, equivalente al segundo lazo totalmente cerrado, y está formado por la resistencia de 100 ohms y por la resistencia de 33 ohms. Y tenemos la malla C, o equivalente al tercer lazo completamente cerrado, y está formado por la resistencia de 33 ohms y por la resistencia de 22 ohms. El paso número 2 es asignar un sentido de giro de la intensidad de corriente eléctrica. El sentido de giro debe de ser congruente en cada una de las mallas. Lo voy a definir a favor de las manecillas del reloj, como lo indica la flecha en color rojo, a favor de las manecillas del reloj. Sobre cada malla va a fluir una intensidad de corriente eléctrica. Sobre la malla A fluirá la intensidad de corriente eléctrica I sub índice A. Sobre la malla B, la intensidad de corriente eléctrica I sub índice B. Y sobre la malla C, la intensidad de corriente eléctrica I subíndice C. El paso número 3, identificar los voltajes presentes. Cada elemento eléctrico me genera un voltaje. La resistencia de 100 ohms con respecto a la malla A me genera el voltaje 2. La resistencia de 100 ohms con respecto a la malla B, me genera el voltaje 3. La resistencia de 33 ohms con respecto a la malla B me genera el voltaje 4. La resistencia de 33 ohms con respecto a la malla C me genera el voltaje 5. Y la resistencia de 22 ohms con respecto a la malla C me genera el voltaje 6. El voltaje 1, que está en esta parte, es generado por la fuente y tiene un valor constante de 40 volts. El paso número 4 es polarizar las resistencias. Una fuente es un elemento eléctrico que se encarga de aumentar la tensión eléctrica, y una resistencia es un elemento eléctrico que se encarga de reducir la tensión eléctrica. Por lo tanto, son elementos cuya función es opuesta. Es decir, si la corriente I subíndice A está entrando a la fuente en el polo negativo, por lo tanto esa misma corriente debe de entrar a la resistencia en el polo opuesto, y el polo opuesto es el polo positivo. Siguiendo esta regla vamos a polarizar cada una de las resistencias. Para la malla A, la corriente I subíndice A entra a la fuente en el polo negativo, por lo tanto esta malla debe de entrar en el polo opuesto a la resistencia de 100 ohms. La corriente va a entrar en la parte superior y va a salir en la parte inferior de esta resistencia. Por lo tanto, la parte en donde entra debemos asignar el polo positivo, parte superior. De esta forma polarizamos cada una de las resistencias. Ahora, la resistencia de 100 ohms y la resistencia de 33 ohms se encuentran en medio de dos mallas. Por lo tanto, identifico las polaridades. Para la resistencia de 100 ohms, el polo positivo de la malla A está en la parte superior, y en la malla B el polo positivo está en la parte inferior. Por lo tanto, tienen elementos cruzados. Cuando tengan elementos cruzados, para determinar la corriente eléctrica que fluye a través de esta resistencia, va a ser igual a la resta de la intensidad de corriente eléctrica que circula en la malla que estamos analizando, menos
la intensidad de corriente eléctrica que circula en la malla adyacente. Con estas consideraciones ya podemos comenzar a analizar la malla A. Bien, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff para la malla A. En la malla A tenemos el voltaje 1 y tenemos el voltaje 2. Ahora, ¿de qué forma vamos a asignar si es positivo o si es negativo? De una forma muy sencilla. Simplemente si la intensidad de corriente eléctrica entra en el polo negativo, el voltaje es un voltaje negativo, y si entra en el polo positivo es un voltaje positivo. Por lo tanto, I sub índice A entra a la fuente en el polo negativo. Ese voltaje 1 tendrá un valor negativo, menos V1. La misma corriente entra en el polo positivo a la resistencia de 100 ohms, por lo tanto el voltaje 2 será un voltaje positivo. Como no tenemos más elementos eléctricos en esta malla, igualamos a 0. Una vez terminada de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos que aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice el voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Vamos a aplicarla para cada uno de estos voltajes. El voltaje 1 es generado por una fuente, por lo tanto tiene un valor constante. Simplemente lo escribo de 40 volts, respetando el signo negativo que tiene ese voltaje. Ahora, el voltaje 2 es generado por una resistencia. En este voltaje vamos a aplicar la ley de Ohm, que es la corriente por la resistencia. La resistencia de 100 ohms se encuentra entre dos mallas y ya vimos que tiene polos cruzados. Por lo tanto, la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de esta resistencia va a ser igual a la resta de la intensidad de corriente eléctrica de la malla en estudio. Estamos analizando la malla A, por lo tanto va a ser I sub índice A menos la intensidad de corriente eléctrica de la malla adyacente. La malla adyacente es I sub índice B. Me quedaría I sub índice A menos I sub índice B por el elemento resistivo, que vale 100 ohms. Se hacen las operaciones correspondientes, se reducen los términos semejantes, se simplifica la ecuación y obtenemos la ecuación 1. Hacemos el mismo procedimiento para la malla B. En la malla B tenemos dos voltajes, el voltaje 3 y el voltaje 4, que tenemos en esta parte. Aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a ver, la corriente I sub índice B entra a la resistencia de 100 ohms en el polo positivo, por lo tanto el voltaje 3 es positivo. Para el voltaje 4 también entra en el polo positivo, por lo tanto también es positivo. Me quedaría voltaje 3 más voltaje 4 igual a 0. Posteriormente aplicamos la ley de Ohm. Para el voltaje 3, ¿sale? El voltaje 3 es generado por la resistencia de 100 ohms y comparte la intensidad de corriente eléctrica con dos mallas. Tiene elementos cruzados, por lo tanto la intensidad de corriente eléctrica que circula ahora en la resistencia de 100 ohms va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica de la malla en estudio, que es la malla B, menos la intensidad de corriente que circula en la malla adyacente, que es la malla A, por el valor de la resistencia. Me quedaría I sub índice B menos I sub índice A por el valor de la resistencia. Aplicamos la ley de Ohm para el voltaje 4. El voltaje 4 es generado por la resistencia de 33 ohms y está entre la malla C y la malla B. Por lo tanto, tenemos polos cruzados en esta resistencia. El valor de la intensidad eléctrica que fluye a través de ella va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica en la malla en estudio, I subíndice B, menos la intensidad de corriente eléctrica de la malla adyacente, I subíndice C, por el elemento resistivo que tiene un valor de 33 ohms. Todo esto igual a 0. Se hacen las operaciones correspondientes, se reducen términos semejantes, se simplifica la ecuación y obtenemos la ecuación 2. De forma similar, con la malla C, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff. Tenemos el voltaje 5, que es positivo porque la corriente entra en el polo positivo, y el voltaje 6, que es positivo porque la corriente entra en el polo positivo. Voltaje 5 más voltaje 6 es igual a 0. Aplicamos la ley de Ohm para cada voltaje. Para el voltaje 5, esta resistencia de 33 ohms,
¿sale? Se encuentra entre la malla B y la malla C. Tiene polos cruzados, por lo tanto la corriente va a ser igual a la resta de la intensidad de corriente eléctrica de la malla en estudio menos la intensidad de corriente eléctrica de la malla adyacente. Sería IC menos IB por el elemento resistivo. IC menos IB por el elemento resistivo de 33 ohms. Y el voltaje 6 generado por esta resistencia ya no se encuentra entre dos mallas, por lo tanto simplemente la ley de Ohm es voltaje igual a la intensidad de corriente eléctrica y subíndice C por el valor resistivo de 22 ohms igual a 0. Se hacen las operaciones respectivas, se reducen términos semejantes, se simplifica la ecuación y tenemos la ecuación 3. Ahora agrupo el sistema de ecuaciones resultante: la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, por lo tanto es solucionable. Para solucionarlo utilizaremos el método de sustitución directa. Simplemente consiste en despejar una variable de una ecuación y sustituirla en la ecuación siguiente. De esta forma repetiremos el paso hasta tener una ecuación de una sola incógnita y poder obtener su valor. Empezamos el método. De la ecuación 1, que es esta, voy a despejar la corriente I subíndice A y obtengo esta ecuación. Y esta ecuación la voy a llamar ecuación 1.1. Ahora, este valor que obtuve lo voy a sustituir en la ecuación 2. Esta es la ecuación 2 y sustituyo el valor anterior en color azul. Se hacen las operaciones correspondientes, se reducen términos semejantes y obtenemos esta ecuación. De esta ecuación voy a despejar I subíndice B y me queda igual a esto. A esta ecuación la voy a llamar la ecuación 2.1. Esta I subíndice B la voy a sustituir en la ecuación 3 que tengo a continuación. ¿Vale? Lo sustituyo y me sustituyo lo que está en color azul. Se hacen las operaciones correspondientes y me queda una ecuación con una sola incógnita. Ya reducimos el sistema. Despejamos esa incógnita y obtenemos un valor para la intensidad de corriente eléctrica I subíndice C de 1.818 amperes. Ahora, este valor lo voy a sustituir en la ecuación 2.1. La sustitución está en color azul y despejamos el valor para la intensidad de corriente eléctrica I subíndice B igual a 3.03 amperes. Este valor lo sustituyo en la ecuación 1.1. La sustitución queda en color azul y obtenemos el resultado de I subíndice A igual a 3.43 amperes. Con esto solucionamos el problema. Espero les sea útil. Muchas gracias.